Durante décadas, la Unidad 731 fue una historia fantasmal susurrada en los rincones de la historia. Una verdad demasiado pesada para que las naciones la enfrentaran, demasiado oscura para los libros de texto, demasiado útil para que las superpotencias la condenaran. Pero el tiempo, como siempre, siguió avanzando. Los hombres que una vez trabajaron en las frías salas de Ping Feng envejecieron. Los hijos de sus víctimas crecieron. Y lentamente, pieza por pieza, el silencio comenzó a quebrarse. Todo comenzó con susurros, de exsoldados que ya no podían soportar el peso de sus recuerdos. Eran hombres mayores, en la década de 1970, atormentados por pesadillas de gritos en laboratorios fríos, de niños suplicando, de congelamiento de miembros humanos, de cuerpos que se desmoronaban bajo enfermedades infecciosas. Hablaban con periodistas, a veces de forma anónima, a veces con manos temblorosas. Decían, nos dijeron que era por el emperador, nos dijeron que era por la ciencia, pero sabíamos, era asesinato. Estas confesiones encendieron una chispa. Reporteros de investigación comenzaron a buscar sobrevivientes, testigos y documentos. En China, la ciudad de Harbin aún llevaba las cicatrices de la ocupación. Los habitantes recordaban el humo negro que se elevaba desde el complejo de Ping Feng, los repentinos brotes de peste que arrasaban aldeas enteras, y los soldados japoneses que llegaban después con máscaras y registros precisos. Sabían que algo monstruoso había ocurrido allí. Los arqueólogos empezaron a excavar cerca de las ruinas del complejo de la Unidad 731. Lo que encontraron confirmó los peores temores. Huesos, herramientas quirúrgicas, frascos de vidrio aún etiquetados con nombres de enfermedades, incluso restos de niños, abiertos y marcados para experimentación. Los fantasmas de Manchuria finalmente hablaban. En Japón, sin embargo, la negación oficial persistió. El gobierno evitaba el tema, llamando a la evidencia no verificada. Los libros de texto omitían cualquier mención de experimentación humana. Toda una generación japonesa creció sin conocer el nombre Unidad 731. Era como si los crímenes nunca hubieran ocurrido. Muchos de los científicos de la Unidad 731 se convirtieron en pilares de la comunidad científica japonesa de posguerra. Construyeron nuevas instituciones, fundaron empresas y entrenaron a jóvenes médicos. Su éxito hacía incómodo revisar su pasado. Admitir sus crímenes significaría deshacer una parte de la reconstrucción nacional de Japón, una reconstrucción construida, en parte, sobre el conocimiento que habían robado de los muertos. Durante los años posteriores a la guerra, la Unidad 731 permaneció en las sombras, escondida detrás de capas de secretos estadounidenses y silencio nacional japonés. La magnitud de sus crímenes, experimentación humana, propagación de enfermedades, asesinatos masivos, era tan inmensa que parecía imposible de enfrentar. Sin embargo, los sobrevivientes, los pocos que habían logrado escapar, nunca olvidaron. Sus recuerdos eran pesadillas que los acompañaban día y noche. Niños llorando, cuerpos congelados, inocentes sometidos a pruebas inhumanas. Y poco a poco comenzaron a hablar. En China, los habitantes de Harbin aún recordaban el humo negro que se levantaba del complejo de Ping Feng y los extraños brotes de enfermedades que asolaban aldeas enteras. Las memorias locales eran un registro silencioso de horrores que el mundo ignoraba. Los periodistas comenzaron a viajar al lugar, recogiendo testimonios y documentos que confirmaban lo que los rumores sugerían desde hacía décadas. Los antiguos guardias y personal militar, ya ancianos, relataban con detalle las prácticas de los laboratorios. Pruebas de peste, sífilis, cólera, pruebas de congelación de miembros humanos, quemaduras químicas, todo bajo la justificación de la ciencia y la lealtad al emperador. Mientras tanto, en Japón, la negación oficial persistía. Los libros de historia omitían cualquier mención de la Unidad 731. La sociedad japonesa de posguerra se concentraba en la reconstrucción y la modernización, y nadie quería cuestionar a los científicos que habían contribuido al progreso del país. Muchos de ellos habían ocupado cargos en universidades,
ministerios de salud y empresas farmacéuticas. Sus conocimientos eran valiosos, y revelar sus crímenes habría desestabilizado la narrativa nacional de recuperación. En los Estados Unidos, los documentos sobre la Unidad 731 estaban clasificados. El ejército y los servicios de inteligencia estadounidenses analizaron los datos obtenidos de los experimentos para estudiar enfermedades y defensas biológicas. Se reconocía que la información tenía un valor estratégico incalculable para la Guerra Fría que comenzaba. Incluso algunos científicos cuestionaron la moralidad de usar esos datos, pero los militares insistieron en que el interés nacional estaba por encima de la ética. Así, los crímenes quedaron protegidos por la geopolítica y la conveniencia estratégica. En 1981, la publicación del libro La glotonería del diablo por el periodista japonés Seiichi Morimura provocó un escándalo sin precedentes. Por primera vez la población japonesa se enfrentaba a los horrores cometidos por sus compatriotas. Disecciones vivas, contagios deliberados, niños sometidos a experimentos atroces. Las descripciones eran tan detalladas y consistentes que no se podía negar su veracidad. La reacción pública fue intensa. Miles de ciudadanos demandaron una investigación, mientras los políticos conservadores intentaban desacreditar el libro como propaganda anti-japonesa. Los sobrevivientes comenzaron a presentarse, compartiendo relatos escalofriantes de cómo fueron capturados, llevados a estaciones de prevención de epidemias y sometidos a procedimientos disfrazados de tratamientos médicos. Describían inyecciones que corroían la piel, cirugías sin anestesia y niños que morían como sujetos de control. Cada testimonio era un recordatorio de que la humanidad puede ser destruida cuando la obediencia y la ideología eclipsan la ética. Documentos desclasificados estadounidenses demostraban que los altos mandos aprobaban inmunidad para los científicos de la Unidad 731 a cambio de sus datos. General MacArthur fue uno de los responsables de este acuerdo, justificándolo por el valor estratégico de la información para la seguridad nacional. La lógica era fría. La ciencia obtenida a través de la muerte era más útil que castigar a los culpables. Así, el mundo permitió que los asesinos continuaran su vida como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, en China, la memoria colectiva se mantenía viva. Los museos de Harbin y otros lugares preservaban restos, fotografías y artefactos de los laboratorios para que las nuevas generaciones nunca olvidaran. Cada visita era un recordatorio del precio de la obediencia ciega, de cómo la ciencia sin ética se puede convertir en un arma de destrucción masiva. En China, el debate sobre los libros de texto continuó durante décadas. Algunos nacionalistas insistían en que los relatos sobre la Unidad 731 estaban exagerados o eran propaganda política, mientras que activistas y académicos exigían una educación honesta sobre los crímenes de guerra. La lucha por la memoria se convirtió en una lucha por la identidad nacional. Reconocer la verdad significaba enfrentar la posibilidad de que el país no era simplemente una víctima de la guerra, sino también un perpetrador de atrocidades inimaginables. A medida que avanzaba el siglo XXI, la presión para reconocer oficialmente los crímenes aumentó. En 2002, un tribunal japonés finalmente admitió la existencia de la Unidad 731 y confirmó que el ejército imperial había llevado a cabo experimentos biológicos y humanos. Sin embargo, el tribunal también dictaminó que la compensación individual no era posible debido a tratados internacionales vigentes. La verdad había sido revelada, pero la justicia aún permanecía fuera de alcance. La historia de la Unidad 731 no solo revela crímenes de guerra, sino también el peligro de la relación entre ciencia y poder. Los hombres que cometieron estas atrocidades eran médicos, científicos, personas educadas y disciplinadas. Muchos tenían familias, creían estar sirviendo a su nación y avanzando el conocimiento humano, pero al hacerlo, deshumanizaron a sus sujetos y en el proceso perdieron su propia humanidad. El legado de la Unidad 731 sigue siendo una advertencia para la humanidad. La ciencia sin ética se convierte en un arma. La curiosidad sin conciencia se convierte en crueldad. Y aunque los datos obtenidos se han utilizado para salvar vidas en décadas posteriores, el precio fue demasiado alto. La sangre de los inocentes nunca se pudo justificar con el progreso científico. Hoy, la Unidad 731 sigue siendo un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder y la ambición eclipsan la moral. La historia enseña que la obediencia ciega, la ideología extrema y la búsqueda de ventaja estratégica pueden convertir a científicos en asesinos y a gobiernos en cómplices silenciosos.
La memoria de las víctimas es un llamado a nunca repetir estos errores. Mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad, la Unidad 731 permanecía como una sombra invisible que se extendía sobre generaciones enteras. Los antiguos miembros de la unidad habían envejecido, algunos habían muerto, y otros se habían integrado plenamente en la sociedad japonesa con títulos académicos, cargos en hospitales y consultorías en empresas farmacéuticas. Nadie podía imaginar que aquellos hombres, cuya juventud había sido un torrente de crueldad y experimentación, caminaban entre la población civil como si nada hubiera pasado. La normalidad aparente ocultaba un pasado de horror que, para muchos, seguía siendo un secreto cuidadosamente guardado. En Harbin, el sitio de los laboratorios, la tierra parecía susurrar historias de víctimas olvidadas. Documentos recién desclasificados revelaban el alcance real de la operación. Miles de hombres, mujeres y niños fueron sometidos a experimentos sin anestesia, expuestos a enfermedades mortales y asesinados sistemáticamente para probar vacunas, armas biológicas y métodos de tortura. Cada archivo mostraba nombres, edades y la fecha de muerte de quienes fueron considerados objeto de estudio. La frialdad administrativa contrastaba con la brutalidad de los hechos, un recordatorio de cómo la burocracia puede convertirse en un instrumento de barbarie. Los sobrevivientes, los pocos que habían logrado escapar o sobrevivir a las pruebas, comenzaron a aparecer en entrevistas, documentales y conferencias internacionales. Sus testimonios eran desgarradores. Relatos de niños que morían en las camas de experimentación, de adultos con cuerpos mutilados, de familias destruidas y comunidades diezmadas. La memoria de estos sobrevivientes se convirtió en archivo viviente, un testimonio que las estadísticas y los tratados de posguerra nunca podrían borrar. Mientras tanto, en Japón, el silencio oficial se mantenía. El gobierno insistía en que todos los asuntos relacionados con la guerra habían sido resueltos mediante tratados internacionales y que cualquier responsabilidad legal había sido cerrada. Sin embargo, la sociedad civil comenzaba a presionar, pidiendo reconocimiento, educación y memoria histórica. Activistas y académicos se enfrentaban a la resistencia de grupos nacionalistas que rechazaban la narración de los crímenes de la Unidad 731 como un intento de difamar la nación. La lucha por la memoria se convirtió en una batalla política, ética y cultural, un reflejo de cómo la historia puede ser moldeada, ocultada o distorsionada. Mientras los años pasaban, los archivos de Estados Unidos sobre la Unidad 731 fueron parcialmente desclasificados, revelando el papel de la inteligencia estadounidense en proteger a los científicos japoneses. Se supo que, a cambio de los datos obtenidos a través de la tortura y la experimentación, los Estados Unidos otorgaron inmunidad total a los responsables. Los altos mandos estadounidenses consideraban que la información sobre armas biológicas era demasiado valiosa para ser desperdiciada. La decisión, aunque pragmática desde el punto de vista militar, dejaba un legado moral inquietante. La justicia fue sacrificada en el altar de la estrategia y la seguridad nacional. Los documentos mostraban con claridad que se estudiaron enfermedades como la peste bubónica, el cólera, la sífilis y el tifus, y que se experimentó con humanos en condiciones extremas. Algunos registros describían la exposición de prisioneros a temperaturas bajo cero, la infección deliberada con patógenos y el monitoreo de su progreso hasta la muerte. Las gráficas y tablas eran escalofriantes en su precisión clínica, una evidencia de que la ciencia había sido transformada en un instrumento de tortura sistemática. A medida que los investigadores comenzaron a analizar estos documentos, surgieron debates éticos sobre el uso de la información obtenida de manera tan inhumana. Algunos científicos argumentaban que los datos habían contribuido a salvar vidas en décadas posteriores, mejorando vacunas y métodos de control de epidemias. Otros sostenían que cualquier beneficio derivado de crímenes tan atroces era moralmente inaceptable. Este dilema moral sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la ciencia, cuando se disocia de la ética, puede convertirse en un arma devastadora. La exposición mediática de la Unidad 731 en los años 90 y 2000 llevó a la creación de museos y centros de memoria en China destinados a preservar la historia de las víctimas y educar a futuras generaciones. Estos lugares no solo mostraban los horrores de la guerra biológica, sino que también ofrecían lecciones sobre los límites de la obediencia, la importancia de la ética en la investigación y la necesidad de recordar para que no se repitan los errores del pasado.
Cada fotografía, cada artefacto y cada testimonio era un recordatorio de que la humanidad puede ser vulnerable cuando el poder y la ideología se imponen sobre la conciencia moral. A lo largo de estos años también surgieron historias individuales de resistencia y compasión. Algunos médicos y enfermeras japoneses se negaron a participar en los experimentos, arriesgando su vida para salvar a los prisioneros. Otros desertaron, llevando consigo información vital que posteriormente sería utilizada para exponer los crímenes. Estas pequeñas acciones de humanidad contrastaban con la brutalidad sistemática de la Unidad 731, demostrando que, aún en los momentos más oscuros, la conciencia individual podía desafiar la maquinaria de la muerte. El debate internacional sobre la Unidad 731 también planteó preguntas difíciles sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo juzgar a los responsables cuando los tratados políticos y la geopolítica los protegieron? ¿Cómo reconciliar la utilidad de los datos obtenidos con el sufrimiento infligido a miles de personas inocentes? Estas preguntas siguen siendo objeto de discusión entre historiadores, científicos y filósofos, y destacan los dilemas éticos que surgen cuando el conocimiento se obtiene a través del sufrimiento humano. En Japón, el tema de la Unidad 731 sigue siendo sensible. Mientras que algunos buscan reconocimiento y disculpas oficiales, otros prefieren mantener el silencio, temiendo que admitir la magnitud de los crímenes dañe la reputación nacional. Sin embargo, la educación y la memoria histórica han comenzado a abrirse camino, asegurando que las nuevas generaciones conozcan la verdad y comprendan la importancia de la ética en la ciencia y la guerra. Los archivos históricos y los testimonios de sobrevivientes también han servido para contextualizar la relación entre ciencia, poder y ética en otras partes del mundo. Se ha demostrado que los principios de la Unidad 731 no eran únicos. La historia humana está llena de ejemplos de experimentación y abuso en nombre del progreso. Reconocer estos patrones es crucial para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Hoy, visitar Harbin y el sitio de Pingfang es enfrentarse a una verdad incómoda, que la humanidad puede ser capaz de una crueldad metódica y organizada, y que el silencio internacional puede permitir que los perpetradores vivan sin consecuencias. Pero también es un recordatorio de la resistencia, de la memoria y de la necesidad de educar para que la ética nunca sea sacrificada en nombre de la conveniencia o el poder. La historia de la Unidad 731 sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para el bien y para el mal. Enseña que la obediencia ciega, la ideología extrema y la ambición pueden convertir a individuos instruidos en instrumentos de muerte, y que la protección política puede prolongar la impunidad durante décadas. Pero también muestra que, aún en los momentos más oscuros, existen actos de coraje, compasión y resistencia que desafían la narrativa oficial y preservan la humanidad. En última instancia, la Unidad 731 es una advertencia eterna. Nunca se debe permitir que la ciencia se use como arma contra la propia especie, y nunca se debe sacrificar la ética por el poder o la conveniencia. Cada documento, cada testimonio y cada visita al sitio de los laboratorios es un recordatorio de que la memoria es la única defensa contra la repetición de la historia. Con el paso del tiempo, la Unidad 731 dejó de ser un secreto apenas susurrado y se convirtió en un tema central de reflexión histórica, ética y moral. Las nuevas generaciones en China y Japón comenzaron a confrontar la verdad, entendiendo que los crímenes cometidos en Pingfang no solo afectaron a las víctimas directas, sino que también dejaron cicatrices profundas en la conciencia global. Cada sobreviviente que contó su historia ofrecía un testimonio desgarrador de resistencia, dolor y memoria. Estas voces, una vez silenciadas por la guerra y la política, se convirtieron en guardianes de la verdad, recordando al mundo lo que sucede cuando la ambición, la obediencia y la ciencia sin ética se combinan. Los investigadores internacionales continuaron examinando los documentos y restos encontrados en Harbin y otros lugares relacionados con la Unidad 731. Cada archivo desclasificado añadía piezas al rompecabezas, revelando la magnitud y sistematicidad de los crímenes. Los registros mostraban experimentos con armas biológicas, pruebas de congelación de miembros humanos y propagación deliberada de enfermedades mortales. Cada detalle confirmaba la horrorosa precisión y organización con la que los científicos japoneses ejecutaron sus atroces planes, evidenciando un nivel de planificación que congelaba la sangre en las venas. Mientras tanto, el mundo académico debatía la ética de la información obtenida a través de estas prácticas inhumanas.
Algunos científicos defendían su uso, argumentando que los datos habían permitido avances médicos importantes y el desarrollo de vacunas y tratamientos. Sin embargo, muchos otros sostenían que cualquier beneficio derivado de crímenes tan atroces era completamente inaceptable. Un recordatorio de que la utilidad científica nunca puede justificar la barbarie. Estos debates resaltaban la complejidad moral de la historia y mostraban cómo los horrores del pasado aún influían en las decisiones éticas del presente. En Japón, la presión social y académica comenzó a rendir frutos. Se publicaron artículos, documentales y conferencias que exponían los crímenes de la Unidad 731 al público, obligando al gobierno y a las instituciones a reconocer parcialmente los hechos. Sin embargo, la resistencia de sectores nacionalistas persistía, argumentando que las narrativas sobre la Unidad 731 eran exageradas o parte de propaganda extranjera destinada a humillar al país. Este conflicto reflejaba una tensión histórica. ¿Cómo enfrentar los propios errores mientras se preserva la identidad nacional y la memoria colectiva? Los testimonios de los sobrevivientes y las víctimas se convirtieron en el núcleo de museos y exposiciones dedicadas a la memoria histórica de la Unidad 731. Estos espacios no solo mostraban la brutalidad de los experimentos, sino que también enseñaban sobre la importancia de la ética en la ciencia, la necesidad de cuestionar la autoridad y la responsabilidad moral de cada individuo. Cada fotografía, cada frasco con restos humanos y cada documento expuesto servía como advertencia. La historia no debe repetirse, y la humanidad debe recordar para prevenir la barbarie futura. El papel de Estados Unidos en otorgar inmunidad a los científicos de la Unidad 731 también fue objeto de escrutinio internacional. La decisión de proteger a los responsables a cambio de datos estratégicos generó un debate ético profundo sobre la política internacional y la justicia. Algunos argumentaban que los beneficios de la información eran demasiado valiosos para ignorarlos, mientras que otros denunciaban la complicidad moral de aquellos que priorizaron la conveniencia política sobre la justicia. Esta controversia mostró cómo la guerra y la política pueden silenciar la verdad y perpetuar la impunidad. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que los crímenes de la Unidad 731 no eran incidentales, sino parte de un proyecto sistemático y cuidadosamente planificado. Los experimentos no se realizaban de manera improvisada. Existían protocolos, registros precisos y supervisión estricta. La maquinaria de muerte funcionaba como un reloj bien aceitado, donde cada acción, cada procedimiento y cada observación estaba cuidadosamente documentado. Este nivel de organización aumentaba la gravedad moral de los crímenes, mostrando que el horror no era resultado de improvisación, sino de cálculo deliberado. Al mismo tiempo, se destacaron historias individuales de coraje y resistencia dentro del mismo sistema. Algunos médicos y enfermeras japoneses se negaron a participar en los experimentos, arriesgando sus carreras y vidas. Otros desertaron y filtraron información vital sobre los crímenes al mundo exterior. Estos actos de humanidad contrastaban con la crueldad sistemática de la Unidad 731, recordando que incluso en los entornos más oscuros, la conciencia individual puede ofrecer luz y esperanza. La memoria de la Unidad 731 también sirvió para contextualizar la relación entre la ciencia, la política y la ética en la historia global. Investigaciones posteriores mostraron que experimentos similares, aunque menos documentados, ocurrieron en otros lugares del mundo, revelando patrones de abuso de poder y la fragilidad de la ética científica frente a la ambición política y militar. Reconocer estos patrones era fundamental para asegurar que las lecciones de Pinkfong se aplicaran más allá de sus fronteras y que la humanidad aprendiera de los errores del pasado. Hoy, Harbin y otros sitios históricos relacionados con la Unidad 731 se han convertido en lugares de memoria y reflexión. Cada visita es un recordatorio del costo de la obediencia ciega, la importancia de la ética en la investigación científica y la necesidad de recordar a las víctimas. Los museos, exposiciones y testimonios aseguran que las generaciones futuras comprendan la magnitud de los crímenes y la importancia de proteger la dignidad humana. La historia de la Unidad 731 no es solo una crónica de horror, es también una advertencia para la humanidad. Nos recuerda que la ciencia sin ética puede convertirse en un arma, que la obediencia ciega puede facilitar el mal, y que la memoria y la educación son esenciales para prevenir la repetición de los errores del pasado. Cada documento desclasificado,
Cada testimonio de sobreviviente y cada exposición histórica refuerzan esta lección, asegurando que la verdad, aunque dolorosa, nunca sea. Con el paso del tiempo, la Unidad 731 dejó de ser un secreto apenas susurrado y se convirtió en un tema central de reflexión histórica, ética y moral. Las nuevas generaciones en China y Japón comenzaron a confrontar la verdad, entendiendo que los crímenes cometidos en Pengfang no solo afectaron a las víctimas directas, sino que también dejaron cicatrices profundas en la conciencia global. Cada sobreviviente que contó su historia ofrecía un testimonio desgarrador de resistencia, dolor y memoria. Estas voces, una vez silenciadas por la guerra y la política, se convirtieron en guardianes de la verdad, recordando al mundo lo que sucede cuando la ambición, la obediencia y la ciencia sin ética se combinan. Los investigadores internacionales continuaron examinando los documentos y restos encontrados en Harbin y otros lugares relacionados con la Unidad 731. Cada archivo desclasificado añadía piezas al rompecabezas, revelando la magnitud y sistematicidad de los crímenes. Los registros mostraban experimentos con armas biológicas, pruebas de congelación de miembros humanos y propagación deliberada de enfermedades mortales. Cada detalle confirmaba la horrorosa precisión y organización con la que los científicos japoneses ejecutaron sus atroces planes, evidenciando un nivel de planificación que congelaba la sangre en las venas. Mientras tanto, el mundo académico debatía la ética de la información obtenida a través de estas prácticas inhumanas. Algunos científicos defendían su uso, argumentando que los datos habían permitido avances médicos importantes y el desarrollo de vacunas y tratamientos. Sin embargo, muchos otros sostenían que cualquier beneficio derivado de crímenes tan atroces era completamente inaceptable, un recordatorio de que la utilidad científica nunca puede justificar la barbarie. Estos debates resaltaban la complejidad moral de la historia y mostraban cómo los horrores del pasado aún influían en las decisiones éticas del presente. En China, la presión social y académica comenzó a rendir frutos. Se publicaron artículos, documentales y conferencias que exponían los crímenes de la Unidad 731 al público, obligando al gobierno y a las instituciones a reconocer parcialmente los hechos. Sin embargo, la resistencia de sectores nacionalistas persistía, argumentando que las narrativas sobre la Unidad 731 eran exageradas o parte de propaganda extranjera destinada a humillar al país. Este conflicto reflejaba una tensión histórica. Cómo enfrentar los propios errores mientras se preserva la identidad nacional y la memoria colectiva. Los testimonios de los sobrevivientes y las víctimas se convirtieron en el núcleo de museos y exposiciones dedicadas a la memoria histórica de la Unidad 731. Estos espacios no solo mostraban la brutalidad de los experimentos, sino que también enseñaban sobre la importancia de la ética en la ciencia, la necesidad de cuestionar la autoridad y la responsabilidad moral de cada individuo. Cada fotografía, cada frasco con restos humanos y cada documento expuesto servía como advertencia. La historia no debe repetirse y la humanidad debe recordar para prevenir la barbarie futura. El papel de Estados Unidos en otorgar inmunidad a los científicos de la Unidad 731 también fue objeto de escrutinio internacional. La decisión de proteger a los responsables a cambio de datos estratégicos generó un debate ético profundo sobre la política internacional y la justicia. Algunos argumentaban que los beneficios de la información eran demasiado valiosos para ignorarlos, mientras que otros denunciaban la complicidad moral de aquellos que priorizaron la conveniencia política sobre la justicia. Esta controversia mostró cómo la guerra y la política pueden silenciar la verdad y perpetuar la impunidad. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que los crímenes de la Unidad 731 no eran incidentales, sino parte de un proyecto sistemático y cuidadosamente planificado. Los experimentos no se realizaban de manera improvisada. Existían protocolos, registros precisos y supervisión estricta. La maquinaria de muerte funcionaba como un reloj bien aceitado.